Mario Riera Nieves, su consultor en sanidad y reproducción bovina, les da la más cordial bienvenida y los invita a suscribirse a nuestro canal Consulta Bovina para que reciban las notificaciones de los contenidos producidos por este canal. Continuamos con las conversaciones sobre los elementos básicos en reproducción bovina. En esta séptima parte de anatomía funcional del aparato genital de la vaca, vamos a referirnos al estro o celo. Y en la primera entrega conversaremos sobre sus bases anatomofisiológicas. Por lo que el objetivo de esta séptima parte es conocer y comprender las bases anatomofisiológicas relacionadas con el estro o celo. La producción animal depende de la reproducción, lo que significa que el animal debe quedar preñado, tener un parto y así comenzar su ciclo productivo. A la vez, la reproducción depende de la habilidad y la capacidad de los animales para manifestar la conducta sexual, es decir, su comportamiento o interacción con el macho o con su compañera de rebaño. Esto hace necesario que quienes estemos involucrados en un programa de reproducción bovina debemos conocer la conducta del apareamiento para gestionar la reproducción eficiente. Uno de los elementos más importantes en el ciclo reproductivo de una vaca es el estro o celo. Es clave para la preñez de los animales. Y lo definimos como el periodo de receptividad sexual o aceptación de la monta para el apareamiento. Normalmente se presenta en vaquillas o novillas y en vacas no preñadas. Muy ocasionalmente puede presentarse en vacas preñadas. La duración es de 6 a 30 horas y tiene 18 horas como promedio. Luego de un periodo de celo, el ovario produce el óvulo para ser fertilizado por los espermatozoides. Este fenómeno de fertilización se lleva a cabo mediante procesos sincronizados entre el macho y la hembra, como por ejemplo la duración del periodo de celo. Cuando fallan estos procesos, resulta un gran número de vacas infértiles, lo que produce una gran pérdida económica en las explotaciones ganaderas. Durante el celo, que repito es una de las etapas del ciclo estral, ocurren cambios ováricos y en las otras estructuras del tracto reproductivo. Además, cambios en la conducta sexual de los animales, todo esto controlado por un ambiente endocrino resultante de una compleja interacción entre el hipotálamo, la hipófisis, el ovario y el útero de ese animal en estro o celo. Conoceremos ahora las bases anatomofisiológicas del celo espontáneo, teniendo como fuente los trabajos del doctor Lílido Ramírez, quien fuera uno de los estudiosos de la conducta sexual de los bovinos en Venezuela, sobre todo del ganado doble propósito. Se define a la conducta sexual como el conjunto de actos, ritos y cortejos que conducen al apareamiento de la hembra y el macho con el objetivo de reproducirse y conservar la especie. El primer elemento estructural que vamos a considerar en las bases anatomofisiológicas del celo o estro es el epitelio olfatorio, el cual está ubicado en la mucosa nasal que recubre la región caudal del tabique nasal. Este epitelio identifica
sustancias aerotransportadas y se conecta con el bulbo olfatorio que está en el cerebro a través del primer par craneal o nervio olfatorio. Acá en la zona del rinencéfalo del cerebro se conecta con un subsistema formado por los órganos sectales de Massera y Grunewald y el sistema guadinil ciclasa tipo D. Al reconocer partículas olorosas volátiles de relevancia biológica, se desencadena una respuesta de alerta sexual en los individuos. Otra estructura anatómica muy importante en la fisiología del celo espontáneo es el órgano vómero-nasal o de Jacobson. Es un órgano par, tubular y hueco que mide entre 2 y 20 centímetros dependiendo del tamaño y la edad del animal. Está ubicado en la mucosa nasal, en el piso de la cavidad, en el borde ventral del tabique nasal, envuelto en una cápsula cartilaginosa del hueso vómer. El extremo posterior del órgano vomeronasal es ciego y el anterior es abierto en forma de una hendidura que comunica la cavidad nasal con la cavidad oral y termina en la papila incisiva junto con el conducto incisivo con el cual tiene comunicación. La luz del órgano está recubierta por un epitelio quimiosensorial, también denominado epitelio vómero-nasal, donde hay neuronas bipolares especializadas. La cara externa está cubierta por células no sensoriales de tipo ciliadas. Las neuronas sensoriales ubicadas en el epitelio del órgano vómero-nasal forman un nervio terminal que junto al nervio olfatorio contactan el bulbo olfatorio y de ahí todas las estructuras de este complejo olfatorio en el rinencéfalo. Luego hacen contacto con el hipotálamo, inclusive con mecanismos de retroalimentación. Desde el hipotálamo y a través del eje hipotalámico hipofisiario gónada desencadenan respuestas endócrinas reproductivas y conductuales tanto en la hembra como en el macho. Este órgano vómero-nasal, su papel en la reproducción y en la comunicación sexual fue demostrado hace mucho tiempo, desde 1953. Y su estimulación desencadena intensos efectos sobre el sistema endocrino, la reproducción y la conducta sexual. Lo que su ausencia o alteración puede ocasionar graves perturbaciones en el apareamiento de los animales, ocasionando fallas en la reproducción. Otro elemento muy importante en la fisiología del celo espontáneo son las feromonas, las cuales las podemos definir como sustancias químicas secretadas hacia el exterior de un individuo y que son detectadas por los receptores vomeronasales de otro individuo de la misma especie, induciendo a reacciones específicas tanto endócrinas como conductuales. La conducta de Fleming es un aspecto muy importante también a considerar en la fisiología del celo espontáneo. Este reflejo de Fleming es una conducta sexual que expresan los animales estimulados por la feromona o por partículas no volátiles presentes en fluidos biológicos como el moco cervical, la orina y las heces de una vaca en celo. El macho, al oler estos fluidos biológicos o al oler la vulva de la vaca en celo, donde detectan las feromonas sexuales, eleva su cabeza y su labio superior, contrae la nariz,
mueve la lengua y la coloca en la parte anterior del paladar para frotar la papila incisiva del paladar que comunica con el órgano vómero-nasal. En estas especies, la lengua juega un papel muy importante para dirigir el mensajero químico hacia el órgano vómero-nasal, el cual se activa mediante un mecanismo de bombeo con la intervención de los vasos sanguíneos de la mucosa nasal. El celo igualmente va a producir una serie de cambios tanto endocrinos como anatómicos en las estructuras del tracto reproductivo de la vaca. Dentro de los cambios endocrinos tenemos la caída de la progesterona al momento del celo y los aumentos de los niveles de la hormona FSH o folículo estimulante y del estradiol. El alza de los niveles de estrógeno que hay al comienzo del celo estimulan el centro cíclico hipotalámico para producir la hormona liberatoria de las gonadotrofinas o GnRH. Esta a su vez va a estimular un pico preovulatorio de LH que observamos acá y la FSH que está aumentada al inicio del celo, al final del mismo va a disminuir su secreción debido a un feedback negativo producido por la hormona inhibina. Como se los mencioné, el celo produce importantes cambios en la estructura del ovario que permiten la ovulación y el comienzo de la formación de un nuevo cuerpo lúteo. Estos cambios ocurren al comienzo del celo con la regresión del cuerpo lúteo y su transformación a un cuerpo albicán o cuerpo blanco. Al mismo tiempo, los folículos terciarios van creciendo hacia el folículo de Graf o folículo preovulatorio, que al final, luego del deterioro de su estructura, se va a producir la ovulación al final del estro. También durante el celo, en el útero se van a producir cambios estructurales. Su mucosa se torna color marrón rojiza y hay una alta motilidad del músculo uterino o miometrio. El cervix permanece abierto durante el celo y hay una gran producción de moco por la hiperactividad de las glándulas situadas en el cuello uterino. En los genitales externos también hay cambios durante el celo. Observamos una mucosa vulvar hiperémica y un edema de la vulva, que son signos secundarios de celo muy importantes que debemos considerar a la hora de que estemos detectando el celo. Con esto culminamos las bases anatomofisiológicas del celo o estro y en un próximo video estaremos comentando sobre los tipos de estro o celo. Para intercambiar y compartir información, suscríbanse al canal y si les gustó, denle a me gusta. Para las notificaciones, a la campanita. Otra forma de intercambiar y compartir información es a través de mis redes sociales Instagram y Facebook y mi número de contacto en de Venezuela, el de Telegram y el de WhatsApp.